primeros 11 versículos. Entonces aquí está la pantalla. Ponga usted mucha atención de los detalles, ¿no? Entonces vamos a leerlo todos juntos al unísono. Los filisteos juntaron sus ejércitos a la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca en Efraín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de carga. Y no, papá, tú no sabes lo que dijo, o sea, como, entonces era gente provocadora. Bueno, así tú nomás has venido a provocar. Y la cuarta razón por la que probablemente estuviera muy molesto Eliab es porque David estaba en lo correcto, ¿verdad? David tenía razón, pero era difícil reconocerle. Pero David estaba molesto por la causa de Dios antes de intimidarse. Es decir, él no se intimidó por lo material y estaba preocupado porque esta persona solamente estaba molestando, estaba menospreciando al pueblo de Israel y los estaba insultando al pueblo del Dios viviente. Y bueno, David es reprendido. Seguramente, hermano, cuando Eliab lo reprende, Eliab, tu hermano, lo reprende, me imagino que enfrente de gente que puede haber tomado David, a lo mejor puede haber sido avergonzado, ¿verdad? Quizás, oye, yo vine muy valiente, pero ya mi hermano mayor me gritó. Pues a lo mejor, muchas veces yo también era el menor, nunca me peleé contra un Goliat, pero yo me acuerdo que de repente mi hermano mayor me reprendía y ya, se acabó la inspiración que traía, ¿verdad? Cuando era reprendido por un hermano que era 10 años mayor que yo. Sin embargo, el Espíritu de Dios continuó en David. David estaba completamente seguro que la fortaleza del Espíritu de Dios estaba con él, hermano. Y cuando David reconocía que el Espíritu de Dios estaba con él, en ese momento Goliat era hombre muerto. Imagínense qué impresionantes palabras. Ese hombre tan fuerte que era él, simplemente David al aceptar el Espíritu de Dios, así dicen en la frase de una película, dice, él es hombre muerto. Es decir, ya estaba completamente vencido. David pudo haber reaccionado en la carne, ¿verdad? En ese momento, pero aún así controló su espíritu, ¿verdad? Y se mantuvo con su misma idea, como que dijo, no, yo por ahí no voy, no te voy a hacer caso, ¿verdad? Yo vengo porque estoy molesto, porque este filisteo incircunciso nos está insultando, ¿verdad? Al ejército de Dios. Y bien, hermanos, pues David se puede decir que peleó una pelea antes, previa a esta gran lucha con Goliat, peleó una pelea con su hermano, ¿no? Porque es decir, pues su hermano lo ofendió duramente y más adelante se iba a presentar con el rey Saúl. Y aunque no fue una pelea, pues tampoco fue una hora de motivación, ¿verdad? Saúl no le dijo, oye, qué bien que llegaste, eres lo que yo buscaba. Es decir, David, antes de pelear con el gigante Goliat, tuvo que enfrentarse, por así decirlo, a dos amigos, ¿verdad? o a dos gente que estuvieran de su lado, con su hermano y con su jefe, ¿verdad? Que era Saúl. Sin embargo, hermanos, David sale adelante, ¿verdad? Y a donde yo quiero llegar en este punto, hermanos, que a veces hay peleas más duras y más difíciles con la gente que se acerca de nosotros, ¿verdad? Con un hermano, con un padre, con un hijo. A veces esas peleas son más difíciles y no nos permiten salir a tener una pelea mayor, ¿verdad? Me refiero a lo espiritual, ¿verdad? A veces puede tener un hijo unos grandes sueños espirituales y el papá le dice, no, hijo, no vas por ahí, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esas luchas entre familia. Pero seguramente, hermanos, estamos en sintonía, hermanos, nosotros estamos en sintonía con Dios cuando hacemos o cuando nos agrada las cosas que a Dios le agrada. Estamos en sintonía con Dios, hermanos, cuando nos molestan y nos enfadan las cosas que a Dios le molestan y les enfadan, ¿verdad? Pero cuidado, hermanos, cuando nos gustan las cosas que a Dios les enfadan, o cuando nos enfadan las cosas que a Dios les gustan. Entonces estemos en sintonía con Dios, así como estaba David con Dios. Y bueno, vamos a continuar nuevamente con los siguientes versículos.
para ver el punto número 3. Entonces, del versículo 31 en adelante, ¿verdad? Dice la palabra así todos juntos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás huir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y yo lo hería y lo mataba. Pues el león fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Otra vez otras palabras impresionantes, ¿no, hermanos? Entonces, este tercer punto es: Dios lo estaba preparando a David. Y igual a nosotros, hermanos, Dios nos está preparando. Dice en versículos 34 y 35: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Aquí Saúl seguramente cuando supo: oye, ya hay alguien que se le quiere enfrentar a este gigante, después de 40 días, de la misma burla, ¿verdad? Todas las mañanas o todos los días. Me imagino que Saúl se haber sentido: qué bien, excelente, tráiganlo, háganlo pasar. Y luego ve que entra un jovencito, ¿verdad? No tan fuerte. ¿Qué se habrá sentido Saúl? Bueno, pues la buena noticia es que ya tengo a alguien que se va a enfrentar, ¿verdad? La mala noticia es que no auguro una victoria, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo había preparado cuando este era un humilde pastor. Y aquí quisiera yo también detenerme un poquito en este siguiente punto, porque sin duda alguna David mostraba ese corazón de pastor, que yo creo que todos los pastores, cada vez que leen la historia de David, pueden encontrar grandes enseñanzas. Dice la primera de ellas, ahorita que lo acabamos de oír, dice que cuando iba David con Saúl, David iba mucho con Saúl, según los versículos anteriores, porque iba como que a tocarle, ¿verdad? Cuando Saúl era sacudido por ese atormentado espíritu, pues Saúl con David, como era un músico que componía música tan hermosa, pues tocaba, y pues el espíritu de Saúl descansaba, ¿no? Pero cada vez que David iba con Saúl, dejaba encargar sus ovejas, ¿no? Es decir, qué importante, ¿verdad? Cuando él amaba tanto sus ovejas, que dice: no, pues las dejo ahí, a lo mejor son 50 y mañana son 45, pues yo estoy cumpliendo con ir con el rey, ¿verdad? Pues no, él dejaba encargar sus ovejas. Qué importante para todos los pastores, para los padres, cuando se ausentan, dejen encargadas sus ovejas, dejen encargados a sus hijos. Y volviendo nuevamente a este enfoque, ¿verdad? De que, bueno, y está este otro pasaje también, me queda impresionante, porque dice que él entraba, cuando una oveja a veces iba atacada, ¿no? Él iba a la boca del oso o del león y sacaba esa oveja. Imagínense, hermanos, qué tan cerca estaba de haber sido por ahí, dicen por ahí, un colmillo letal, ¿no? Un colmillo que podía atravesar algún órgano de David, y ahí quedaba. Dice Jesús en los evangelios: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nuevamente volvemos a ver aquí a David, un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque vemos ese amor tan grande por las ovejas, ¿verdad? Que hasta su vida misma daba por ellas. Pero bueno, hermanos, cada vez que nosotros estamos haciendo una función, una actividad en el reino de Dios o en la iglesia, Dios nos está preparando para grandes cosas, ¿no? Yo ayer le mandé nuevamente mi presentación al bueno Marcín, ¿verdad? Y le digo: mira, así son las indicaciones. Y ya él en la noche me manda la presentación, ya muy noche, ¿verdad? Pues Dios lo está preparando para grandes cosas.
Los maestros, ¿verdad? Que hoy trajeron a sus alumnos, los maestros de los niños, están ahí enseñándoles. Pues a lo mejor a veces son 8 niños, a veces son 3, a veces son 2, ¿verdad? Dios nos está preparando para grandes cosas ahí en ese lugar, ¿verdad? Y así es para con todos nosotros, ¿verdad? Todos los que llevamos a cabo una función en la iglesia, nos está preparando para cosas mayores. Imagínense, si David hubiera oído cuando estaban atacando a sus ovejas y hubiera dicho, hay un oso, yo mejor que vean que aquí corrió, ¿verdad? Que aquí quedó. Él no hubiera estado preparado para enfrentar a Goliat. Pues cuando David enfrentaba a esos leones y a esos osos, sabía que Dios lo estaba preparando, hermanos, precisamente para esa pelea en particular, ¿verdad? Qué hermosos son los planes de Dios, ¿verdad? Que Dios pone pruebas, Dios pone situaciones que a veces a nosotros nos parecen peligrosas, difíciles, imposibles de hacer, pero Dios nos está preparándonos para una gran batalla, ¿verdad? Cada vez que usted le Biblia, no sé cuándo, pregúntele que está al lado de usted, ¿cuánto tiempo le dejan leyendo la palabra de Dios? A lo mejor le va a decir 10 minutos, 15 minutos, media hora. Acá mi papá 2 horas va leyendo la palabra de Dios. De hecho, mi papá ahorita, se está dormido, se despierta ahí en la Biblia, que se vuelve a dormir, prácticamente. Pero bueno, hermanos, podemos leer 15 minutos, 10 minutos diarios. Dios nos está preparando en ese momento para un enfrentamiento muy fuerte que vamos a tener, ¿verdad? con David. Así que, hermano, usted no deje de pelear la palabra de Dios, no deje de practicar y de participar en la iglesia, porque si usted deja de hacerlo, hermanos, usted puede perder esa gran batalla que Dios le tiene ya planeada. Y hermano, es hermoso ver aquí que David, con esa confianza que él decía, así como Dios me defendió de las garras del oso y con las garras del león, así Dios me va a defender de la lucha con ese filisteo incircunciso, ¿verdad? Es decir, todo lo que él había dado, las bendiciones que él había recibido antes, David ya las tomaba y las agarraba como profecía, ¿verdad? De esa misma forma. Es que también esto es una enseñanza para nosotros. Cuando Dios nos ha librado de situaciones difíciles, así nos va a seguir librando hasta que Dios diga, ahora sí, te necesito allá, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo unos amigos allá en Tampico, no sé si pues están los Llanes y algunos que son pues tienen el negocio de las funerarias, ¿verdad? Para ellos su pasaje favorito es ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero bueno, ellos se dedican al negocio de la funeraria, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero regresando, hermanos, es decir, David no tenía temor, ¿verdad? No tenía temor porque sabía que toda la protección venía de parte de Dios. Vamos a leer los siguientes versículos, hermanos. Ya estamos cerca de ir terminando. Dicen del 38 en adelante. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su voz en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y se subió delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo un poco que era el muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy el perro por el que vengas así con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los pueblos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará por mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá todas las naciones
hasta ahí, hermanos. Dice el punto número 4, no veamos las cosas desde lo material, sino desde lo espiritual. Dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Saúl, cuando vio a David que entró, dijo, oye, pues, o sea, yo no puede ser un joven, no da una persona tan joven, ¿verdad? A lo mejor, no sé, ustedes han visto la mayoría de los jóvenes que aún no han embarnecido, ¿verdad? Lo veo muy, con falta de experiencia, con falta de fuerza, pero Saúl lo veía con los ojos materiales, con los ojos de su naturaleza. Es que sus ojos de su naturaleza le pedían que viera un hombre fuerte, a un hombre pues del tamaño, o por lo menos cerca del tamaño de Goliat. Y Saúl decía que no había forma de ganar, de que David pudiera ganar. Pero es importante, hermanos, es decir, Saúl veía que era imposible, con los ojos con los que lo veía Saúl, que era imposible que David pudiera ganar. Sin embargo, Dios veía las cosas como que era imposible que David pudiera perder. Y es importante ver, hermanos, que hay tanta diferencia y hay una inmensa diferencia entre lo que Dios ve y lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. Entonces, veamos las cosas no en lo material, sino en lo espiritual. Es decir, Saúl lo veía con su naturaleza, con lo exterior, con lo material, ¿verdad? Con lo humano. A veces nosotros también nos vemos las cosas de nuestra naturaleza pecadora, vemos solamente el exterior, vemos lo material, vemos lo humano. Dice, ahora le pone la armadura de un rey, es decir, Saúl lo ve y dice, ok, estás flaquito, eres muy joven, pero te voy a poner una armadura que no se queda tan atrás como la de Goliat, ¿verdad? Y le pone una alta tecnología, seguramente tenía una alta tecnología militar, ¿verdad? Una alta sabiduría humana. Sin embargo, pues David dice por ahí en la Biblia que no podía andar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos ponernos la armadura de otra persona, ¿verdad? A veces yo muchas veces he visto a mi papá y veo que le y digo, pues déjame ponerme esta armadura de mi papá, ¿verdad? Es decir, voy a hacer lo mismo que mi papá hacía, pero Dios tiene una armadura para cada uno de nosotros en forma diferente. Hermano, yo me detuve mucho en este pasaje, la verdad que hasta prácticamente como que digo, me gustó tanto el pasaje, vamos a leer los 58 versículos con yo me quería centrar, porque esto de la coraza, hermanos, que él le puso una coraza y no podía caminar, es decir, con los ojos humanos de Saúl y con lo material y con la más tecnología de aquel tiempo, David no podía caminar. Yo me acuerdo, hermanos, es una forma de percepción, ¿verdad? Pero estuve trabajando en una empresa hace como unos 7 años y era una empresa que nos iba bien, cada año alcanzábamos y pues no duplicamos, pero alcanzábamos un 20% más de nuestras ventas, nuestra utilidad era cada vez mayor y empezamos a esparcir nuestros productos por toda la república. Y yo me acuerdo que pues el director me apreciaba bastante y él siempre me decía, tú nada más ora, porque tenemos que vender tantas cosas. Y cuando alcanzamos sus grandes resultados, venía aquí a Monterrey y decía, pero voy a llevar al casino a todos y vamos, porque hemos alcanzado un gran triunfo. Y él me ponía una coraza, ¿verdad? Y yo entraba al casino, hermano, y yo no podía caminar en ese casino, ¿verdad? Me estoy refiriendo sentido, sí, yo no me sentía a gusto, ¿verdad? con esa coraza. A veces también nos decía, vámonos a un restaurante y pidan lo que quieran. Bueno, tú pide coca, me decía a mí, ¿verdad? Pero pidan lo que quieran porque hemos alcanzado grandes resultados. Y yo no podía caminar con esa coraza. Sin embargo, a veces, hermano, yo, ahorita que manejo mucho, a veces me pongo a ir al rock. Y me pongo a ir a Journey, a Scorpion, de los 90s. Y hermano, esa coraza como que me gusta, y yo empiezo a sentirme cómodo. Entonces, hermanos, qué importante es que la coraza que el mundo ve, la coraza que los grandes resultados que alcanzan, la gran tecnología, sobre todo las cosas que son dañinas para el cuerpo humano, que nosotros empecemos a sentir cómodos, debemos de desecharlas como David, ¿verdad? Cuando vemos algo que el mundo utilice, que el mundo se goce, que el mundo lo deleita, nosotros debemos de decir como David, pues yo no puedo caminar con esta armadura. Imagínense, el mismo Pablo pone su armadura. ¿Se acuerdan ustedes en Efesios 14:17? Aquí puse nada más un resumen, ¿verdad?
Dice aquí en el último punto, dice el cinturón, ¿se acuerdan? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra. Esa es la coraza que el cristiano debe tener, y esa es la coraza que David iba y perseguía. Y qué triste, hermano, cuando esa coraza se la ponemos a un cristiano y que el cristiano diga: no puedo caminar con esta coraza. Esa coraza debe ser nuestra forma en que nosotros podemos enfrentar al enemigo. Entonces debemos de ver las cosas en la forma espiritual, ¿verdad? Yo me acuerdo que había un hermano en la iglesia donde iba, el hermano David Muñoz. Él trabajaba en el departamento de inteligencia del TEC de Monterrey, tenía como 3 doctorados y ahorita trabaja en la NASA en México, en la Ciudad de México. Pero era una persona de mucho conocimiento, ¿no? Y me acuerdo cuando él iba a la iglesia, era una de las personas más sencillas y humildes. Me acuerdo cuando había bautismos, él iba y iba con el pastor y vestía y asistía al pastor cuando se estaba cambiando, ¿no? Y el pastor se quedaba impresionante, porque oye, ¿cómo tú estás aquí cuando eres una persona con tanto conocimiento, ¿verdad? Pues él tenía ese conocimiento porque así había sido la situación, pero sobre todo él tenía esa coraza que el mismo Pablo recomendaba, ¿no? Y vemos, cuando vemos la vida de David y la forma en que él veía las cosas, no de la forma material como la veía Saúl, ¿verdad? Que primeramente decía: hoy es imposible vencer a este gigante, y después de que va a ver, dice: no, es imposible que lo venzas tú tan pequeño, y mira, déjame poner tu armadura, porque si hay posibilidad de que venzas, es con mi armadura. Esa forma de ver de Saúl no es una forma en que el cristiano debe de ver las cosas, ¿verdad? No buscando las soluciones en la tierra. Y pongo en este recuadro, porque prácticamente este era como un sermón, hermano. Si usted quiere presentar un día un tema, o si alguien después de ver en internet, aquí está un sermón. La fe de David es una fe que proclama. Primeramente él fue y habló y dijo: este es un varón incircunciso que está atentando contra el ejército de Dios. La fe de David es una fe que renuncia a las armaduras humanas. Cuando desechó esa armadura que el rey Saúl le decía, la fe de Saúl es aquella que junta herramientas para enfrentar la batalla, y la fe de Saúl es aquella que va inmediatamente a la batalla, ¿verdad? Hay mucha gente que se queda, hace grandes planes, pero no iba a la batalla. Entonces hay un canto que dice así: solo un jovencito que se llamó David, solo un jovencito que sabía cantar y orar, solo al arroyuelo iba sin vacilar, con un rico bienestar y una gran fe en Dios. Muy bien. Solo con 5 piedras y una gran fe en Dios, ¿verdad? También era un canto del cuarteto, ¿verdad? Pero esa era la forma en que él se fue, ¿verdad? Solamente era un jovencito que se llamó David, era un jovencito que sabía cantar y orar, es lo que él sabía hacer. Fue al arroyuelo sin vacilar: déjame ir por 5 piedras lisas, y iba con una gran fe en Dios. Vamos a leer los siguientes versículos, hermanos. Son los últimos, ¿verdad? Ok, dice así: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar por el encuentro de David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así David venció al filisteo con onda de piedra, e hirió al filisteo y lo mató con ceñera y la espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacando de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Luego los de Israel y los de Judá gritaron
David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive Juan, oh rey, no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tus siervos Isaí de Belén. Bien, hermano, pues sin duda alguna ese es un gran pasaje que lo hemos leído muchas veces, y quisiera nada más resaltar aquí en esos últimos versículos, ¿verdad? Dice por ahí la palabra que acabamos de leer: y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo un poco, ¿verdad? Es decir, yo quisiera imaginarme de que Goliat sale al encuentro y dice: ¿dónde está David? Y ve a un muchachito y dice: ¿dónde está ese que va a pelear? Y ve a un muchachito y hasta como que le ignora: ¿dónde está? Y ya después de que agarra onda y dice: pues este es la persona, ¿verdad? Un hombre pequeño, insignificante para él. Y lo ves con palos, y él se molesta: ¿por qué vienes con palos? Bueno, si nosotros leemos allá en Deuteronomio, los perros eran considerados como homosexuales, prostitutos. Y seguramente Goliat dijo: oye, pues este cuate a lo mejor no es grande, pero para insultar me ha insultado bastante, ¿verdad? Al momento de considerarme como un perro. Y le dice a David: yo vengo a ti en nombre del Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es una frase importante, ¿verdad? Y es una frase que nosotros debemos de hacerla nosotros nuestra, ¿verdad? Nosotros somos hombres enviados, nosotros tenemos una misión de Dios. Lo que usted está haciendo aquí en la iglesia, lo que usted está haciendo en su casa, con sus familiares, que usted está ministrando, quiere ministrar a una persona, hermano, que usted tiene una misión del Jehová de los ejércitos. La misma instrucción de David, usted la tiene hoy en día, ¿verdad? Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano, dice. Es decir, la batalla, hermano, le pertenece a Jehová. Nosotros estamos aquí porque estamos llevando una batalla, una misión que le pertenece a Jehová. No le pertenece al hermano Esteban, el hermano Pastor. Es una función que solamente le pertenece a Dios. Y luego le da un testimonio importante a David: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, es decir, sabrá toda la tierra, todos aquellos que están de aquel lado, pero también esos que están acá conmigo, sabrán que Jehová nos habla con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, ¿verdad? Como diciendo: a ver, todos, quizás no, ¿verdad? Quizás es mi percepción, pero dice: a ver, todos ustedes que tenían miedo y que estaban atormentados y que no podían vivir, hermanos, pues Jehová nos va a salvar con espada y con lanza. Y aquí también me llama la atención esta frase: David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Por eso cantamos ese canto: de pronto la noche viene, hermanos, porque no hay, el enemigo es muy astuto, ¿eh? El enemigo está trabajando en cada momento. Entonces, hermanos, nosotros vamos a correr contra el enemigo, no podemos decir: bueno, pues mañana, hoy hace mucho calor, hoy la calor, hoy viene el huracán Alberto, hoy se siente mucho bochorno, hoy hay mucho tráfico, y solamente 2 carriles en condición. Pues corre, hermanos, hay que actuar, ¿verdad? O sea, con esa rapidez que mostró David, es la misma rapidez que hoy nos está exigiendo porque Satanás no descansa. Dice al final: y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando ustedes caminan, los más pequeños, hay que cortar la cabeza. Había ahí en casa, pues yo tengo tengo un naranjo, pero no son naranjas como el vecino, ¿eh? Que avienta las naranjas cada temporada, pero es una naranja muy amarga, pero como quiera es un árbol bonito que nos da una muy buena sombra ahí para los 2 carros que tenemos. Entonces hacia un ladito de él creció una lila, no creo que se llama el árbol, la lila, una lila. Entonces la otra vez andaba mi hijo con las cuchillas cortando la hierba. Entonces le dije: corta la hierba. Dijo: esa no la cortes porque esa la tengo que sacar con la raíz, ¿verdad? Pero él no me hizo caso. La cortó así, ¿verdad? Entonces dije: no, pues después la saco la raíz. Y luego pasó el tiempo, y volvió a salir el arbolito, ¿verdad? Y ya no lo podía yo sacar, desde ahí ya había tenido suficiente raíz, ¿verdad?
pues el pecado así es, hermanos. Si no hacemos como David y no vamos y lo acabamos y lo matamos, ese pecado, hermanos, ese raíz ese pecado ya no vamos a poder sacar. Hay que actuar como David con él. Recuerden que Goliat representa el pecado, representa la adversidad, representa una persona quizás floja que vive en nosotros, que puede mucho más que la persona espiritual que Dios nos pide. Entonces corramos y arranquemos la cabeza de ese enemigo. Bien, hermanos, pues yo no sé si este pasaje le haya agradado. La verdad es un pasaje rico. Yo solamente te algunos puntos. Y toda la palabra de Dios, hermanos, es ilustrada con la vida de Jesús. Es decir, David ganó una gran victoria, porque fue una gran victoria. Yo creo que ha sido la victoria más impresionante que puede haber en la humanidad, la victoria de David sobre Goliat. Pero Jesús ganó una victoria mucho más grande en la cruz del Calvario. Simplemente es un símbolo, la victoria de David. La victoria de David sobre el gigante es solamente una imagen de la victoria que Jesús ganó por su pueblo. Es decir, David ganó una victoria para el pueblo de Israel, pero Jesús ganó una victoria que también alcanzó para nosotros. Tanto como David como Jesús representaban a un pueblo. O sea, es decir, lo que ellos alcanzaron y la victoria que ellos alcanzaron, alcanzó para el pueblo. La victoria de David alcanzó para todo el pueblo de Israel en ese momento. La victoria de Jesús alcanzó para todos nosotros. Y tanto David como Jesús pelearon una batalla, una batalla que ya la victoria ya estaba desde antes. Entonces nosotros también estamos luchando una victoria, hermanos, que ya tenemos la victoria alcanzada desde antes. Entonces vamos a concluir, hermanos. Quisiera que el hermano Juan Pastor nos despide en oración. ¿Sí? ¿Nos puede despedir en oración? Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Las historias que encontramos ahí son hermosas y ahora nos ha dado la oportunidad de aprovechar nuestras lecturas diarias y hemos visto, Señor, esa hazaña de David. Te rogamos, Padre amado, que nos ayudes para comprender que nosotros también podemos vencer fácilmente a nuestro Goliat, confiando en ti, Señor, y eso en tu nombre. Ayúdanos, Padre Celestial, para vivir una vida triunfante en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.